Comunicar es una revista científica que surge inicialmente como una revista profesional en la década de los 90, al inicio de los años 90, como una revista que intentaba vincular justamente la comunicación con la educación, es decir, qué elementos comunicativos eran necesarios que los profesores conocieran para hacer una educación más innovadora y más actualizada al compás de los nuevos tiempos, y al mismo tiempo también qué claves educativas eran necesarios que los comunicadores conocieran para desenvolver profesionalmente una visión comunicativa mucho más ética, más responsable, más educativa. Entonces, en ese campo de interacción de comunicación y educación, que inicialmente se centraba en la prensa escrita porque era el medio estrella en esos momentos, el medio que se empleaba en el campo educativo, pues surgió esta revista que, como he dicho, inicialmente era una revista más profesional, es decir, que vinculaba los dos ámbitos, y poco a poco se fue especializando en el campo de la investigación. Y hoy por hoy pues una revista consolidada en el campo justamente de la educomunicación, pero que atrae investigadores de todo el mundo, con una tasa de recepción de manuscritos que supera el 1.000.000 por año, y que por tanto intenta recoger la mejor ciencia, la más original, la más novedosa, la más relevante en el campo de la educación. Bueno, yo creo que hay una tendencia natural de todos los comunicadores y todos los educadores de comunicar, ¿eh? De hacerse conocer y de proyectar todos sus proyectos, todas sus inquietudes, todas sus expectativas, ¿no? Esto es algo consustancial de cualquier persona que está en el mundo de la comunicación. Y este proyecto surgió así, como una forma de dar a conocer experiencias, proyectos, innovaciones que muchas veces quedaban ocultos y que realmente pensábamos que era necesario que hubiera un canal periódico para de alguna forma visualizar y que las personas, que los investigadores, que también los profesores este tipo de experiencias, de innovaciones que se daban muchas veces en las aulas o también en los periódicos, en los medios de comunicación, en las televisiones. Sin duda alguna, hoy una revista tiene poco que ver con lo que era una revista de los años 90. Pensemos que en ese momento era el papel la única vía de comunicación, no existía prácticamente Internet. Aquellas personas que entonces empleábamos Internet éramos no solamente minoritarios, sino unas personas raras, y realmente Internet no tenía esa proyección y esa popularidad que hoy tiene, ¿no? Internet ha revolucionado el mundo, pero también el universo de la revista científica. Hoy día la red es el elemento principal, la canalización fundamental, no solamente de los propios artículos, sino de la propia imagen de la publicación, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado mucho el mundo científico y el mundo de la revista y su producción y su proyección y sus canales de distribución, y sin duda alguna Internet ha sido gran responsable en lo bueno y en lo malo de esta transformación. Tradicionalmente la educación ha habido muy al margen de la comunicación, es más, muchos profesores han considerado que los medios solamente transmiten información de poca calidad cultural, la subcultura que decíamos, la contracultura, y por tanto en muchos casos han ignorado el potencial educativo que tiene el mundo de la actualidad, que es realmente lo que interesa a los medios, ¿no? Y al mismo tiempo ha pasado lo mismo con el campo de la comunicación. Los comunicadores siempre han considerado que la escuela, que la educación en general transmite conocimientos trasnochados, contextualizados en el momento presente y por tanto con poca relevancia. Yo creo que las pantallas, sin duda alguna, pueden ser el instrumento más esencial para la transformación del mundo educativo, pero obviamente con una estrategia de alfabetización en las pantallas, de conocimiento de sus posibilidades, también de sus elementos nocivos, porque sin duda alguna también las pantallas están sometidas a muchos elementos que generan problemas sociales importantes, ¿no? El último número de Comunicar que estamos preparando ahora va sobre el cyberbullying, y sabemos que el acoso y sobre todo el ciberacoso es un elemento que preocupa socialmente a muchas familias, a muchos adolescentes, que lo sufren además, y que las tasas a nivel social son bastante elevadas en todo el mundo desarrollado, ¿no? Yo creo en los rankings, creo que la lógica de que un producto de calidad
que se lee normalmente tiene citas. Es verdad que es una lógica que a veces no se cumple, porque hay por disciplina, por temática, que eso puede ser más complejo. Pero en general, cuando un producto es bueno, está seleccionado, es novedoso, es original y tiene buen canal de difusión, porque claro, también puedo hacer una cosa muy buena y meterla en un cajón, pero si yo hago un buen producto y le busco un buen canal de difusión, finalmente mi audiencia va a leer ese producto, va a quedar impactado con el producto y finalmente cuando publiquen algo lo van a reduplicar. Yo sinceramente creo que en este mare magnum de más de 100.000 revistas científicas en el mundo, pues obviamente esas 10.000 que tienen la ventaja de ser indexadas por el Journal Citation Reports, en todas las áreas, efectivamente no son tantas, cuando 11.000 revistas no son tantas en todas las áreas que hay del saber, ¿no? Pero sin duda alguna yo creo en la excelencia y creo que ese tipo de publicaciones, no para todo tipo de investigación, pero para una parte importante, es el espacio donde va a tener más visibilización. Cuando tú publicas un artículo en ese tipo de revista, te gratifica mucho que vas a recibir correos de gente de China, de Singapur, de Rusia, de Turquía, incluso de algún país sudafricano preguntándote ¿y cómo hiciste esto? Explicaste. Bueno, pues yo creo que para cualquier investigador lo razonable es esperar que su aporte, si es interesante, tenga valor en el mundo, no en una zona, ¿no? Porque la ciencia es universal.